nuestro contrato, o bueno, la explicación de cómo es que lo realizamos. Al final el contrato se los comparto junto con el link en el primer comentario, pero bueno, justamente como bueno, ya les comentábamos, estamos aquí presentándolo, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto en realidad se transforma o pasa de ser un simple contrato a ser toda una propuesta tecnológica, ¿no? Pero empecemos del contrato a la arquitectura, del contrato a la arquitectura jurídica, diseño y blindaje de un joint venture internacional de tecnología verde. Y bueno, soy el expositor, un servidor, y bueno, nuestra asesora de investigación, la profesora Yelitza del Carmen, que nos estuvo apoyando en esta situación, para esta materia, ¿no? De redacción e interpretación de contratos y estatutos corporativos. Y bueno, este, y bueno, el problema y el método, ¿no? El punto de partida es que, bueno, primero que nada seleccionamos o buscamos las situaciones al momento de elegir qué tipo de contratación íbamos a trabajar. Estuvimos pensando, bueno, ¿qué necesitamos, no? O sea, si en este país, ¿cuáles son los donde hay la mayor cantidad de litigios o problemas, ¿no? Y estuvimos revisando la situación y bueno, lo que resaltó es que muchos de los problemas tenían que ver con la contratación de joint venture, es decir, de aventuras en conjunto, es decir, hoy por hoy ya no nada más son simples contratos de compra-venta, o más bien estamos hablando ya de verdaderos socios en muchos aspectos entre México, no sé si sepan, pero bueno, a partir de la creación del TECAN y ahora en su modalidad TEMEC, México se empezó a volver como una joya de inversión frente al mundo, ¿no? Como en su momento lo fue China o algunas otras, incluso Japón, ¿no? Lugares donde pues justamente invertir es muy rentable porque los beneficios son muy altos y digamos que la necesidad o la cantidad de inversión es corta, ¿no? Porque, bueno, hay precios muy bajos, o sea, como saben, nuestra moneda, o sea, es decir, invertir en dólares en México es mucho más fácil porque, bueno, con mucho menos dinero compras muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, costaría más trabajo. Entonces, en ese sentido, pues somos como una especie de joyita que está acaparando justamente toda esta inversión extranjera y bueno, obviamente nosotros empezamos a notar que pues justamente hay un problema, ¿no? En la contratación de estas situaciones, ¿no? De todas estas personas o todos estos em, eh, pues socios comerciales que van entrando al, al, al país. Y bueno, obviamente uno de los casos emblemáticos y que nos salió luego en nuestra investigación es el caso Sadmex. Y bueno, hubo un caso de arbitraje entre Sadmex versus Loral. Sadmex es la parte mexicana y Loral es la parte americana, que reveló cómo la dependencia tecnológica y el conflicto de intereses del socio tecnológico pueden colapsar una alianza estratégica. Eh, y bueno, no, nosotros por esa misma situación notamos que es importante tener una cultura jurídica de la prevención. Es algo que ya se había notado, que ya está muy presente dentro, creo, dentro incluso de los marcos que manejamos nosotros como estudiantes, ¿no? Creo que desde en otras clases se nos ha dicho muy bien que a la hora de generar contratos lo más importante tal vez sea la cultura jurídica de la prevención. Entonces, precisamente ahí es donde radicamos y creo correctamente pues el valor de la investigación. Y bueno. El caso Sandman, para irnos súper rápido, perdónenme si me tardo, y si el video dura mucho más de lo que esperamos, estamos intentando acortarlo lo más posible, porque la verdad es que es un montón de información, investigamos en bastantes cosas y pues bueno, acortarlo va a ser bastante difícil, pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, esperemos nos puedan perdonar si es que excedemos. Decía, justamente la cultura, jurídica de la prevención nos va a ayudar en esta situación, porque en el caso también, ¿qué es lo que pasó? El oral, cuando se pide la realización del SATMEX 5000, creo que se llama más o menos, bueno, se pidió un satélite justamente porque esta empresa lo que se dedicaba era a la cuestión satelital.
Se le pidió un satélite a Loral, y Loral justamente al ser no solo el proveedor, sino también socio, retrasó la entrega para poder generar más beneficios a partir del retraso de la entrega sin ninguna motivación, simplemente porque esto le convenía al final, ¿no? Obviamente esto es un actuar de mala fe por el cual fue demandado por Sadmex y Sadmex logró ganarles al final el conflicto, ¿no? Para no hacerlo largo. La situación es que, bueno, justamente de este aprendizaje, pues entendemos que hay que prevenir estas situaciones, porque pues lamentablemente de cierta forma se pierde al socio, ¿sí me explicó? Porque obviamente después de una demanda ya no está esta fuerza, esta inercia que permite el trabajo en conjunto, ¿no? Pues ambas partes ya quedan resentidas por la injusticia que se realizó. Un actor de mala fe no es algo positivo para ninguna de las dos partes y mucho menos para las relaciones bilaterales de este tipo. Por esa misma razón es que nosotros queremos, pues, honestamente generar una cultura del blindaje de para que estas situaciones no pasen, ¿no? Y pero bueno, obviamente para esta misma situación nosotros, bueno, no sé si lo sepan, pero quien me conozca en la carrera sabrá que pues tengo una gran afición por las cuestiones verdes, es decir, por todo aquella que sea ecologista, ¿no? Me gusta, de hecho, mi carrera, bueno, más bien, mi materia favorita es la de Derecho Medioambiental Internacional que llevamos, ¿no? La verdad es que una chulada de materia, pese a que pues siento que fue muy cortito y solo fue un módulo, ¿no? Cuando debimos haber explorado mucho más, sobre todo porque es algo que es súper importante para nosotros, sobre todo como abogados internacionalistas, y que tenemos que tener en conciencia porque hoy por hoy las normas internacionales verdes son un derecho humano, ¿no? Un derecho humano esencial. Es decir, al ser un derecho humano internacional, como es el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano, pues justamente es fundamental que tengamos esto, ¿no? Entonces, por eso es que quisimos aterrizar esta situación de las cuestiones, verdes, ¿no? Aquí. Y bueno, obviamente lo agregamos a la cuestión del joint venture. Y pues bueno, los empalmamos uno sobre el otro y decidimos crear, bueno, esta situación, ¿no? Para nuestra situación, para nuestro joint venture de cobertura verde, pues lo primero que necesitamos era un socio tecnológico, ¿no? Y pues ahora sí que como les decía, a alguien que verdaderamente, ¿no? Obviamente pensamos en Estados Unidos, pues porque, bueno, ellos son los que tienen la tecnología, tienen el dinero, el capital y bueno, ¿no? ¿Qué tiene México? Pues el socio local que puede ofrecer, pues como les digo, pues los servicios, ¿no? El hecho de que somos más baratos, de que hay mucho lugar para invertir, no hay prácticamente rivales y bueno, aparte de que podemos acompañar con la ayuda gubernamental. Es decir, si el gobierno verdaderamente tiene la intención de, como dicen, ser un gobierno mm, propositivo, verde, que busca ayudar al medio ambiente y que intenta ayudar a la población. Y pues obviamente ayudar a la población es ayudarle también a estas situaciones verdes que le pueden ayudar en el corto y largo plazo, bueno, en esta misma situación, ¿no? Pero bueno, atraer a un socio americano no es cualquier cosa, ni así que estuvimos pensando, ¿no? También pensamos en termoeléctrica, digo, perdón, antes de de la termovaloración, primero pensamos en, obviamente, eólicas, en pan solar, hay muchas formas de generar energía de manera verde, ¿no? Hidrógeno, etcétera. Pero, ¿por qué elegimos termovalorización? Que más bien sería la pregunta, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la termovalorización o tienen un mal concepto de la termovalorización porque se piensa que es una tecnología contaminante y no es así. En su principio, sí, y de hecho muchos escándalos surgieron justamente por las termomovilizadoras porque verdaderamente no eran tecnología que ayudara a la ecología, sino todo lo contrario. Entonces, en un inicio, y justamente por eso tienen esta mala fama, eran súper, súper, súper contaminantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Obviamente hubo un proceso de regulación muy fuerte en Estados Unidos que obviamente las sancionó muchísimo y las obligó a autorregularse. Y hoy por hoy, las termovalorizadoras americanas son punta tecnológica, ¿no? Son la flecha que les ayuda a generar eh, competitividad en un sector en el que los propios americanos reconocen que cada vez son más inválidos, ¿no? Es por eso que sus preocupaciones para asegurar el petróleo y para asegurar, ahora sí que los combustibles son tan grandes, porque lamentablemente en cuanto hay una escasez energética mundial, ¿no? Como podemos hablar de crisis de alimentos en el futuro, también podemos hablar de crisis energética, ¿no? Entonces,
Pensando en estos dos vectores, en estas dos situaciones, decidimos justamente utilizar la termovalorización y que me parece que es excelente, ¿no? ¿Por qué lo decidimos? Bueno, porque aquí en esta situación, ¿no? Aquí, como le decía, miren, aquí está nuestra división de proporcionales, ¿no? 50% nuestra capital extranjero, 35% el mexicano y 15% de ayuda del gobierno, ¿no? Aquí también elegimos, pues obviamente, los principios UNIDROIT, porque pues se acoplan mucho más que la Convención de Viena a este tipo de regularización pacta sunt servanda, sobre todo, hay que entender esta situación. Entonces, más bien, justamente nos ayuda muchísimo a delinear porque nos da toda esta gama, una gama mucho más amplia para movernos, para generar nuestra propia regulación y que pueda ser esta validada y respetada, ¿no? Aparte de que nos apegamos a la ley y convenios de Nueva York. Y bueno, obviamente para el arbitraje, pues obviamente elegimos como sede París por muchas situaciones, ¿no? Que pues podríamos mencionar, incluyendo pues el hecho de que pues pensamos en en el propio país como pues un promotor de la cultura verde. Entonces, por todas estas razones también lo elegimos, ¿no? Incluyendo las ya obvias. Y bueno, súper rápido. Ahora nos vamos a las cláusulas de gobernanza, ¿no? Este, como decíamos, pues inspirándonos en el caso SATMEX, el riesgo principal es que AGS use su poder para autocontratarse en condiciones desleales, reexplicando el conflicto de interés del caso Loral, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Lo que pasó con el satélite. Y bueno, por eso es que generamos incluso cláusulas especiales como la de la supermayoría del 85%, que le otorga a los mexicanos una capacidad de veto. Un órgano con expertos externos que audita técnicamente las compras de tecnología y valida que los precios de AGC sean de mercado. Es decir, incluso generamos situaciones para que esta nueva sociedad pueda estar regulada, no solo por cuestiones técnicas, sino incluso por cuestiones sociales o gubernamentales, digámoslo, ¿no? Incluso frente al TEMEC o frente a otro tipo de situaciones, también creamos cláusulas justamente para brindarle seguridad, sobre todo porque estamos hablando de una situación ambiental. Las termovalizaciones, como bien dije, si ahora la tecnología de punta verdaderamente es ecológica y ayuda verdaderamente a producir energía y a no contaminar, eh, sí lo son, pero pero tienen que tener una regulación muy estricta, ¿no? Si no es así, si no tienen la regulación estricta, entonces empiezan a volver contaminantes y en vez de ayudar terminan perjudicando, ¿no? Entonces también por eso es que también es tan importante toda esta cláusula que fuimos generando a lo largo del contrato, ¿no? Al final, cuando puedan revisar nuestro contrato ya verán que hay bastantes cláusulas que justamente tienen que ver con toda esta situación, ¿no? Otra de ellas fue la propiedad del IP, ¿no? Toda innovación desarrollada, es decir, el foreground, que es, pues digamos, la parte contraria al background, o sea, o sea, el background es lo que se pone, digamos, y el foreground es lo que se va generando tecnológicamente, y pues todo eso pertenece a la empresa Proyecto, no a GC, garantizando soberanía tecnológica. Es decir, pues, por ejemplo, ¿no? También pensábamos en la propia red tecnológica, ¿no? Que como veremos aquí en nuestro ecosistema tecnológico, la propia red tecnológica va a suplir, ¿no? Digamos, la propia red eléctrica va a suplir a la ciudad, ¿no? Porque de la termovalizadora se van a generar, obviamente, conexiones, se va a generar toda una conectividad que le permita a la ciudad alimentarse de esta situación. Bueno, todo este cableado y esta tecnología que se necesita puede ser utilizado por otras partes, ¿no? O poder ser utilizado por, digamos, por la nueva empresa, ¿no? Por la empresa creada en conjunto, ¿no? Eh, Porque, bueno, al final nuestra Joint Venture no solo opera como una planta de termovalorización, sino actúa como una incubadora tecnológica que genera valor a través de la reutilización y escalamiento de la propiedad intelectual. Es decir, cada cosa que se vaya haciendo en el Joint Venture va a ir permitiendo generar, ¿no? Nuevas industrias. O sea, es decir, al final no solo nos vamos a nutrir tecnológicamente, sino se le va a permitir a la sociedad, pues obviamente, crear nuevas, industrias, ¿no? Es lo que va a decir que va a modernizar al país, ¿no? En realidad no es simplemente una contratación, sino buscamos incluso la modernización, ¿no? El JB desarrolla software de gestión de energía y sistemas de smart grids durante la operación de la planta, ¿no? Y pues obviamente toda esta situación que va a ir generando, todo este software que se va a ir generando, pues son como nuevos gadgets que se van añadiendo y que van generando todo un ecosistema, ¿no? Y bueno.
Como les digo, es que es muy extenso, ¿no? Y estar aplicando. De hecho, incluso hicimos un estudio para buscar qué tipo de situaciones se pueden adaptar a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a energía eólica. Pero bueno, si ya no lo compartimos porque es muchísimo, ¿no? O sea, de verdad, empezar con una cosa te lleva a plantearte más y más y más y más problemáticas y de verdad que generar un contrato que supla cada una de estas situaciones es bastante complicado. En realidad, creo que el trabajo como jurista es demasiado amplio, porque hay muchísimo por explorar, ¿no? Y bueno, hicimos un licenciamiento estratégico. Yo ve licencias de software a una subsidiaria de SAM para generar todo otro proyecto. O sea, generamos un proyecto, una subcontratación incluso. Ese también lo van a poder revisar al final. La expansión de negocio, opera generación, edición, que era todo lo que les comentábamos, los ingresos recurrentes, creando un ecosistema donde la tecnología se reutiliza y escala, ¿no? O sea, porque a través de nuevas subcontrataciones se van a ir generando nuevas pequeñas empresas, ¿no? De hecho, generamos un primer, que nuestro contrato base del Joy Venture y generamos un subcontrato donde compramos turbinas para generar un sistema, pues digamos, eólico en la ciudad, ¿no? Pues aprovechando estos túneles de vientos que la ciudad genera. Aquí en la Ciudad de México este año tuvimos hasta 62 y 70 kilómetros por hora dentro de la ciudad, ¿no? Hubo caída de árboles y bueno, esto pues por el ecosistema que generamos. eh, Lamentablemente, pues este ecosistema ya existe, ¿no? Entonces es momento tal vez de empezar a intentar, en vez de combatirlo, aprovecharlo, ¿no? Y aprovechar justamente, pues sería con estas situaciones, ¿no? Que podrían ayudar, ¿no? Que si no bien no son una situación que solucione como lo es la termovaloradora, porque la termovaloradora verdaderamente me parece una idea brillante en ese sentido, o que podría solucionar muchos problemas de basura y de muchas cosas que tenemos aquí en la ciudad. Aparte, pues puede, como les digo, es como ingranable, ¿no? Y es que justo eso es lo que estábamos buscando. Y bueno, el contrato satélite para materializar el ecosistema tecnológico, que era lo que les comentaba de Aerocapital, necesita adquirir hub especializado, turbinas eólicas, hardware especializado, turbinas eólicas de eje vertical, ¿no? Que son estas, bueno, es una imagen, no son así, pero se parece, ¿no? Y bueno, el tercero, ese sí lo hicimos por la ley de Viena, porque es una compra-venta tal cual. Y bueno, y solo hicimos unas cuantas modificaciones con respecto a que tienen que garantizar la compatibilidad de su software con nuestro software, ¿no? Con el software desarrollado durante el Joy Venture. Y bueno, y empezamos justamente, ¿no? Con toda esta cuestión de la armadura jurídica. Y pues obviamente, como les decía, lo del TMEC, la Solución Internacional de Riesgos, se obliga contractualmente a GB cumplir con el TMEC y a implementar actividades periódicas de derechos humanos. Principios rectores ONU 2011. Un incumplimiento del TMEC se convierte en un incumplimiento del contrato, con remedios privados claros y ejecutables en arbitraje, ¿no? Al final, o sea, obviamente es lo que les contaba, al final empezamos a jalar también, a revisar todo aquello que pudiera influir dentro de nuestra situación lo más que se pueda porque solo en esta situación podremos intentar como regular más este proyecto, ¿no? Y bueno, la jurídica, la armadura jurídica, bueno, riesgo tecnológico garantizado, la soberanía tecnológica, ¿no? Como les comentaba, el foreground carece de valor si el socio tecnológico se retira y nadie posee el know-how o saber cómo tácito para operarlo. Eso fue el legado por SATMEX que debemos prevenir, es decir, el saber cómo hacer esta situación, es decir, al final, al final no podemos también pensar que pues a lo mejor este socio va a permanecer siempre, ¿no? Las situaciones del mercado pueden cambiar y el socio puede decir, bueno, ya no me conviene estar con ellos, me voy a retirar, ¿no? Y que se retire, ¿no? Y está bien, o sea, al final no podemos obligar a nadie, ¿no? Y creo que eso está bien, si también lo pensamos. Si pasa, pues no pasa nada, pero bueno, el socio va a tener que permitir, como lo establece nuestra Ley Federal del Trabajo y pues ahora sí que nuestras condiciones que planteamos dentro del mismo contrato, pues que enseñen cómo hacerlo.